tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con el mismo capítulo 7 de la encíclica Fratelli Tutti. Y vamos a retomar el apartado, la memoria, en la que terminamos el día de ayer, ¿no? Y hacer hincapié en lo que dice Santo Padre sobre el Holocausto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eso no debe ser olvidado, ¿no? Porque esas mentalidades perversas, nefastas, que olvidan la dignidad fundamental de la persona, pueden volver a surgir. Y hay que estar atentos para que no vuelva a suceder, para el momento determinado, ¿no? En esta amistad social, en esta fraternidad, se pueda ponerle su paralelo, como decimos comúnmente, ¿no? Tampoco debe olvidarse los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. No podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido, esa memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno, ¿no? Es importante, ¿sí? Si perdemos la memoria, nos van a manipular y van a hacer de nosotros lo que querrán los poderosos, los que tienen el poder y que manipulan las cosas para sus propios intereses. Y eso ya se ha visto en uno de los primeros capítulos, ¿no? Que no debemos permitir que se vacíen los contenidos de las palabras. Tampoco debe olvidarse las persecuciones, el tráfico de esclavos y las matanzas étnicas que ocurrieron y ocurren en diversos países y tantos otros hechos históricos que nos avergüenzan de ser humanos. Deben ser recordados siempre, una y otra vez, sin cansarnos ni anestesiarnos. Fíjense, eso es importante, porque sí, acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Los trabajos, hay personas que por una miseria de plata los hacen trabajar no sé cuántas horas, ¿no? Los vigilantes trabajan 12 horas por un sueldo mínimo, ¿no? Sin derechos, no tienen ningún derecho social, nada. Pero sin embargo, ahí tienen que trabajar, porque no consiguen, la sociedad no le permite conseguir otro trabajo, porque está mal organizada la sociedad. Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. Sí, tienes que mirar hacia adelante, pero el pasado no lo puedes olvidar. El pasado es parte de ti. Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta una preserva de esta manera al recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. El pasado debe ser para ayudarnos a hacer un mejor futuro. Lo necesitan las mismas víctimas, personas, grupos sociales o naciones, para no ceder a la lógica que lleva a justificar las represalias y cualquier tipo de violencia en el nombre del enorme mal que han sufrido, ¿no? Tampoco el que ha sufrido hay que hacerle ver después que él no puede cometer lo mismo, ¿no? Tenemos que superar esas cosas, ¿no? Si justamente una de las bienaventuranzas es bienaventurados los que sufren porque serán consolados, pues, ¿no? El que conoció el sufrimiento y sabe lo que ha sido eso, entonces que ayude a las personas que la están pasando igual, consolándolos, ¿no? Hay que
La vida del ser humano debe ser así. Por esto, no me refiero solo a la memoria de los horrores, sino también al recuerdo de quienes, en medio de un contexto envenenado y corrupto, fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien, ¿no? O sea, no solamente hay que recordar las cosas desagradables que sucedieron, ¿no?, sino también tomar en cuenta las cosas buenas que se hicieron, ¿no?, para que eso nos ayude también como una base para proyectarnos al futuro. Perdón sin olvido, en la otra parte. El perdón no implica olvido. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. El perdón de verdad no olvida, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado, ¿no? Romper el círculo vicioso, frenar el avance de la fuerza de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza, que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos, ¿no? Eso de ojo por ojo, diente por diente, tenemos que sacarlo de nuestra mente, ¿no? Después también hay personas también que dicen, ¿no?, si me lo hizo, entonces en buena hora, pues yo también tengo que, ya es tu problema, ¿no? Ya lo viví, arréglate como tú puedas. No, en eso no se da el perdón. La venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Hay crímenes tan horrendos y crueles que hacer sufrir a quienes los cometió no sirve para sentir que se ha reparado el daño, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podría encontrar torturas que se equiparen a lo que pudo haber sufrido la víctima. La venganza no resuelve nada. Eso es lo que hay que meternos en la cara, lo que dice Santo Padre. Hay que perdonar, no hay que vengarnos, ¿no? Y que el perdón no significa olvido, sino tener en cuenta que lo que hizo esa persona, me lo hizo a mí, a la cual tengo que perdonar, no lo vaya yo a volver a hacer con otros. Por eso el perdón no implica el olvido. Tampoco estamos hablando de impunidad, dice el Santo Padre, ¿no? Abro comillas. Tampoco estamos hablando de impunidad, pero la justicia solo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma, por respeto a las víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común, no como una supuesta descarga de la propia ira. El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido. Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad o que no sean comparables. La violencia ejercida de las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de grupos particulares. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Como enseñaron los obispos de Croacia, nosotros debemos a toda víctima inocente el mismo respeto. No puede haber aquí diferencias raciales, profesionales, nacionales
o políticas. Y acá inclusive lo tengo escrito con letras negritas, lo voy a leer porque es el numeral 254, es prácticamente una oración que hace el Santo Padre. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión. Que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. La gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados, pero fecundos, de la búsqueda de la paz, ¿no? Muy bonita este numeral, ¿no? Voy a volverlo a leer. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, diferencia de lengua, cultura o religión. Que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. Le pido a Dios la gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Este apartado habla sobre la guerra y la pena de muerte. Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas, que no resuelven los problemas vamos a leerlo de nuevo, ¿ya? Pasa que tengo un problema, no tengo como las yemitas para poder pasar las páginas. Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones de circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas. Que no se resuelven los problemas que pretenden superar y que en definitiva no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional universal. Se trata de la guerra y de la pena de muerte. Muy interesante, ¿no? Vamos a ver lo que es la guerra y la pena de muerte, que eso se busca como solución, lo tenemos constantemente, ¿no? El mundo vive en guerra todo el tiempo, ¿no? Y se da la pena de muerte así como si nada, ¿no? Bueno. En el que trama el mal solo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría. Sin embargo, hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente se nutre de la perversión de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abuso de poder, del miedo al otro y a la diferencia vista como un obstáculo. Se declara la guerra. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos, ¿no? Al enemigo parece que el Señor Jesús dice, ¿no? ¿Qué gracia tiene amar con los que te entiendes bien? ¿No? Ama al enemigo, porque entre ellos también se tratan muy bien, dice el Señor, ¿no? Es muy importante tener presente esa parte, creo que está en el Evangelio de San Mateo. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre naciones y los pueblos. Para tal fin, hay que asegurar el imperio
incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. La Carta de las Naciones Unidas, respetada y aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia obligatorio de justicia y un cauce de paz. Si la norma es considerada un instrumento al que se acude cuando resulta favorable y que se elude cuando no lo es, se desatan fuerzas incontrolables que hacen un gran daño a la sociedad, a los más débiles, a la fraternidad, al medio ambiente y a los bienes culturales, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global, ¿no? Si la norma dice, es muy importante, si la norma es considerada un instrumento al que se acude cuando resulta favorable, ¿no? Si la norma te favorece, acudes a la norma, ¿no? Te acoges a la norma. Y que se elude cuando no lo es, no es favorable, entonces se desatan fuerzas incontrolables que hacen un gran daño a la sociedad, ¿no? A los más débiles, a la fraternidad le hace daño, al medio ambiente y a los bienes culturales, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global. Esto lo estamos viendo muchas veces, ¿no? Que se utilizan organismos internacionales para favorecer a pocos, a los más poderosos, ¿no? Es el caso de ahora de Bolivia, ¿no? Que el año pasado la OEA declaró que había sido un golpe lo que había hecho el presidente Evo Morales, pero hoy día el Instituto de Massachusetts ha declarado que el secretario, que la OEA actuó mal porque no hubo ningún fraude. Lo ha declarado el Instituto de Massachusetts. Y no sé qué otro, no me acuerdo el nombre del otro, creo que es un periódico muy conocido allá, pero han declarado eso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? De que la norma debe ser igual. Por eso tiene que haber valores absolutos. No podemos vivir en una sociedad en la cual hoy día la norma está bien, mañana está mala. Caemos en relativismos. Eso es lo peor que podemos vivir ahora, porque el relativismo es el medio como se consigue, ¿no? Legalizar lo que es ilegal, conveniente lo que es inconveniente. Se presentarlo como conveniente para un grupo grande, por pequeños grupos poderosos, para ellos poder conseguir poder conseguir solamente para poder usufructuar para su propio interés, ¿no? Repito, si la norma es considerada un instrumento al que se acude cuando resulta favorable y que se elude cuando no lo es, entonces se desatan fuerzas incontrolables que hacen un gran daño a las sociedades, a los más débiles, a la fraternidad, al medio ambiente y a los bienes culturales, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, para continuar el día de mañana, a ver si mañana terminamos con este capítulo. No quiero avanzar rapidito porque no vale la pena avanzar rapidito. Lo importante es que podamos captar el mensaje de esta encíclica. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.